Vamos a hoy estar entrando más profundo y quiero que tomen notas y apliquen lo que se va a estar hablando en este tiempo. Pues vamos a ir juntos al libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 11 al 12. Dice lo siguiente: Mira, mientras iba caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, traía por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecía de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Tan lindo ese capítulo, ¿verdad? Les pregunto, ¿por qué Eliseo clama: Padre mío, Padre mío? ¿Por qué él dice eso? Porque leemos en Primera de Reyes, capítulo 10, Segunda de Reyes 19, que Eliseo ya tenía un padre, se llama Shaphat. El padre de Eliseo era Shaphat. ¿Por qué cuando Dios se lleva a Elías, Eliseo clama y dice: Padre mío, Padre mío? Esto está en la palabra por una razón muy específica. Hay más de un padre que simplemente el que te engendra. Hay más allá de eso. El padre no es solo el que te concibió, es la persona que te marca la identidad, que te da fe y te da una visión. Porque los padres, la razón por que Dios nos dio padre es para que podamos tener un ejemplo de Dios en nuestras vidas. Todos hemos tenido un padre, pero de pronto no todos los padres han tomado la carga de ser ese ejemplo de Dios en nuestras vidas. Pero es muy fácil que esto no pase porque no es algo que lo hacemos naturalmente. Jesús nos explica que cuando nosotros somos padres, damos regalos, y nosotros, siendo malos, somos buenos con nuestros hijos normalmente. Pero nuestro Padre Celestial, que es bueno, ¿cuánto más Él dará? Nos explica muy claramente ahí. Nosotros somos humanos, imperfectos. Tenemos nuestros errores, tenemos nuestras faltas. El Padre Celestial es perfecto y nos da un perfecto ejemplo a seguir. Pero para que podamos tratar de ser ese reflejo en nuestras familias, tenemos que ser intencional. Digan eso conmigo: intencional. Digámoslo más fuerte: intencional. Tenemos que ser intencional. Y no se trata acerca de género, tampoco se trata acerca de muchas razones. Puedes hoy ser un padre que de pronto no ha sido el mejor ejemplo, o puedes ser una madre que no tienes un papá en casa, o puedes ser un líder que tus hijos no son físicos, son espirituales. Pero en cualquiera de los casos, nosotros tenemos que ser ese reflejo del Padre Celestial en nuestra casa. Hoy el propósito de este mensaje es que quiero que podamos llevar a nuestra casa la estrategia de cómo podemos ser el reflejo del Padre Celestial en nuestra casa. Amén. Amén. ¿Qué es el ejemplo que Dios nos da? Vamos y miremos el ejemplo de Dios mismo. Está en Marcos capítulo 1, versos 9 al 11. Dice lo siguiente: Cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz del cielo decía: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Wow. Es un elogio que Dios no solo le
No solo abrió el cielo, dio la imagen, pero lo afirmó y marcó la identidad de Jesús. Jesús sabía quién Él era porque Dios fue intencional en marcar su identidad, en marcar quién Él era. No era simplemente Jesús, el hijo de María, porque no se conocía el Padre. No era Jesús, el hijo del carpintero. No solo era Jesús, el de Nazaret. Era Jesús, el Hijo de Dios, que Dios mismo lo tomó como su hijo. Dios mismo dijo, este es mi hijo. Y estoy muy contento contigo. Y muchas veces somos papás, pero no estamos afirmando eso en nuestros hijos. Ellos saben que los amas bastante, que estás alegre de lo que están haciendo. Es tan importante que sembremos en ellos. Porque cómo nosotros estamos marcando la identidad de nuestros hijos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos con nuestros discípulos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vemos en la Biblia, vez tras vez, es que Dios habla en fe. Si quieres marcar la identidad de alguien, tienes que hablar en fe. No puedes simplemente hablar lo que estás viendo. Por ejemplo, yo escuché de unos amigos que se crecieron, que los papás siempre cuando hacían algo, estos monos. No, ¿cómo que es tu apodo para los hijos? ¿Qué es lo que tú les vas a estar diciendo cuando los estás corrigiendo? ¿Qué es lo que vas a apoyarles? ¿Vas a decirle algo incorrecto? ¿O vas a siempre ser intencional con el nombre que les llamas? Les doy un ejemplo. Jueces capítulo 6, Dios llama a Gedeón. ¿Cómo Dios le llama a Gedeón? Si no han leído antes, Dios no le contesta a Gedeón como él mismo se ve. Gedeón dice de sí mismo que yo soy el menor de mi familia, el de menor importancia en la familia, y del clan más débil de toda la tribu de Manasés. Dios no le dijo así, oye tú débil, el más débil de tu casa. No, Dios le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Cuando hablamos a nuestros hijos, cuando hablamos a nuestros discípulos, tienes que ser intencional en qué le estás diciendo, cómo lo estás llamando. Mi abuelo, yo me recuerdo muy claramente, cuando él estaba en la casa, llama el científico. Ay, yo no soy científico, soy muy inteligente, soy muy bueno con computadoras, pero no soy un científico. Pero mi abuelo sí lo marcó. Mi abuelo me habló, de verdad, sí. Mi papá, siempre tiene palabras buenas para uno. Sé intencional con cómo tú vas a hablar con tus hijos. Cuando ellos hacen algo mal, para de llamarlos necios, tontos. Paren de decir eso. Están aprendiendo. Declaren, estás aprendiendo. Tú eres un hijo muy, muy juicioso, pero te falta algo. Cuando corrijan, cuando hablan con ellos, porque es tan importante, ¿cómo los vas a marcar? Recuerden a Pedro. Pedro no se llamaba Pedro, no nació Pedro. Nació como Simón. Pero ¿qué hizo Jesús? Cuando vio que Pedro se levantó en la palabra y se afirmó, le cambió el nombre. Vio algo grande en él, que Dios lo había puesto dentro de él. Y le dijo, tú eres Pedro, eres roca, eres firme. Porque Dios había puesto una certeza firme dentro de Pedro. Y Jesús lo vio. En tus hijos, Dios ha puesto algo muy especial, algo muy poderoso. ¿Y sabes qué? Levanten sus manos todos los que son padres o son padres espirituales. Levanten sus manos, digan con orgullo, qué gloria, soy padre. ¿Saben qué? Ustedes tienen un don. ¿Creen que tienen un don? ¿Sí? ¿No? Tienen un don. El don de ver lo que Dios puso en sus hijos. El don de poder ver y llamarlo a la existencia. Los hijos no saben
todos los talentos que tienen. No van a saber que Dios tiene un llamado para ellos, pero tú sí lo sabes. Tienes que mirar más allá de los errores y tienes que ver lo que Dios puso en ellos. Ese muchacho que siempre tiene muchos argumentos, que siempre tiene un pero de todo. Mire, no es tan necio. Él tiene un llamado de Dios. De pronto va a ser un buen abogado. No lo sabe. Tiene que comenzar a declarar en fe. Cuando ves algo que tienen tus hijos, un talento, un skill que tú no lo tienes, tienes que nutrirlo, tienes que decir, tú tienes un don. Tienes que comenzar a declararlo en fe. Pon mucha atención porque Dios lo puso en ellos y tienes que creer que tú tienes ese don. Porque yo sé que de pronto lo dices aquí en la iglesia, pero en la casa, bueno, yo no sé qué hacen esos muchachos, yo no sé cómo lo hacen. Yo no sé cómo ese discípulo va a ser un líder un día. Es tan improductivo. No. Si no sabes cómo lo vas a hacer, yo quiero que tú hagas el mismo ejemplo de un padre que vemos en la Biblia. Él tenía un hijo que estaba enfermo y lo llevó a los discípulos para que lo sanaran, pero no lo podían sanar. Estaban orando, había hecho mucho esfuerzo, estaba trabajando fuerte. Pero Jesús le dijo, cree solamente. Él dijo, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Hay veces que nosotros también necesitamos que Dios nos ayude con nuestra incredulidad. Creer que Dios está trabajando en ellos. Hasta lo más poquito, lo más pequeño, se levantaron hoy y hicieron su devocional. Nunca lo hacen, pero lo hicieron una vez. Gloria a Dios. Sigue haciéndolo. Dale para adelante. Habla en fe. Dios te está dando el don para ver lo bueno hasta lo más mínimo y nutrirlo y crecerlo para que pueda ser un árbol fuerte de fe, un carácter fuerte de conocer lo que Dios ha hecho en ellos. Dios te está dando ese don. ¿Lo crees? Amén. Hablamos en fe y tenemos que traer corrección. Cuando vas a marcar la identidad, tienes que hablar en fe y tienes que corregir. Porque tú eres un instrumento de Dios. Si eres un padre natural, un padre espiritual, tú tienes un deber muy alto de ser el instrumento de Dios para quitar y cortar todo lo que no es de Dios en sus vidas. Cortar cualquier atadura. Ellos no ven todo lo que tú puedes ver. No tienen tus mismas experiencias. No tienen toda tu sabiduría y a veces que no te quieren hacer caso. Está bien. Pero tu deber es de traer corrección. Proverbios 3:12 dice lo siguiente. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige a un hijo que es su deleite. Tenemos que corregir, pero no en enojo. Y ojo con esto, porque es tan fácil que alguien, que un hijo, que un discípulo haga algo y te saca el oso, que te hace, así lo dicen los colombianos, perdón, pero que te hace caer mal. Hicieron un deschongue en la célula, un ruidazo. Yo sé, estás molesto, pero no los corriges en enojo. Tienes que corregirlos con un propósito. ¿Qué es ese propósito? De construirlo. Si no saben, mis hermanos tienen unos niños muy lindos y ya están en los segundos, y los segundos ya están muy como comenzando a pararse y ven los hermanos mayores y quieren ser como ellos, ¿verdad? Quieren ser muy, ya se sienten como si son niños más grandes. Bueno, uno de mis nietos, el otro día estaba hablando con los papás y entre que estaba hablando con ellos, el niño entró al baño y hizo chichi en el baño. Qué bueno, ¿verdad? Pero, qué pena, pero no lo hizo en el toile, lo hizo en el piso. Ay, qué error. Pero un padre que se mueve en enojo comienza a regañar al niño, comienza a corregirlo, comienza a ser muy duro con él.
Está intentando, está aprendiendo el muchacho. Y de pronto no lo apuntó bien, pero ¿sabes qué? Por lo menos lo hizo en el baño y no en la carpeta. Por lo menos está intentando, está aprendiendo. Obviamente no lo premies porque si no él va a hacerlo todo el tiempo. Pero tienes que ser intencional. ¿Qué es lo que quieres ver en ellos? Si están por lo menos yendo en la dirección correcta, ayúdalos. No los corriges tan fuertes si están en la dirección correcta. Es tan necesario que seamos intencional y que miremos la imagen más grande cuando estamos corrigiendo, cuando estamos trayendo corrección. Y tenemos que ser consistentes con nuestra corrección. Hoy no te voy a regañar porque me siento bien, pero el día que estoy molesto, cualquier cosita y de una te cae. No, tengo que ser, aunque estoy molesto, me tengo que calmar y tengo que siempre corregir de la misma forma. Tengo que siempre ser constante en hablar palabras de fe. Ser constante en la forma como tú vas a hacer. Porque si no eres constante, Santiago nos dice, capítulo 1, verso 12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. Yo sé que ahí tú estás rayando, yo sé, Señor, sopórtalos con paciencia las pruebas, las tentaciones de enojarte. Porque después que las superas, recibirán la corona de la vida que Dios ha preparado a quienes los aman. La intención de hoy, recuerdan que es que seamos el reflejo del Padre Celestial. Amén. El Padre Celestial marca la identidad, corrige con mucho amor, pero también Él es constante. La Biblia lo describe como un Dios que nunca cambia. Y si yo voy a tratar de ser el reflejo de Dios, yo tengo que tratar de ser constante. Si necesitas escribir esas reglas claramente para ti mismo, escríbelas. Si necesitas hacer un proceso de cómo vas a corregir, hazlo. Tienes que ser constante. No es fácil. Es algo que toma preparación, que toma un esfuerzo de pensarlo, de hacerlo. Pero ¿sabes qué? Es un acto de fe. Cuando lo haces, estás trabajando en el tesoro más grande de tu vida. Dios te llamó a ser un padre primero. Y Dios te va a premiar con una grande bendición cuando lo haces bien. Amén. Amén. Es un grande acto de fe ser un padre. Padre espiritual, padre natural, o tomar ese rol. Por eso, marcamos la identidad. Y después tenemos que marcar su fe. Todo lo que hacemos es un acto de fe. Y nosotros tenemos que ser intencional de aumentar y crecer la fe de nuestros hijos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a marcar la fe de nuestros hijos? Y no hay forma de decirlo más fácil. No es fácil. Tenemos que primeramente dar el ejemplo. Tú tienes que dar un ejemplo cuando tú vas a ser un padre espiritual, cuando tú vas a impartir fe. Tú no puedes dar fe si tú no tienes fe. Tú no puedes pedir que tus hijos sean fiel a la célula, o que sean fiel al servicio de jóvenes, o que sean fiel al devocional, si tú no eres fiel. Si tú no haces tu devocional, no lo puedes pedir a alguien más. Si tú no haces tu tiempo con Dios, no lo puedes pedir a alguien más. Tú marcas la fe más con tus acciones que con tus palabras. Más cuando tus hijos te interrumpen porque tú estás orando de mañana y ellos entraron porque necesitan algo para la escuela. Eso los marca más que cuando tú te sientes con ellos y los regañas porque no están orando. Ustedes no saben cuántas veces yo entré al cuarto de mi papá a las 5 de la mañana y él estaba ahí hincado orando. Y yo, papá, y no me hacía caso. Pero me marcó mi fe.
no tomen eso por menos. Las acciones que ustedes hacen marcan la fe de los hijos. Abraham marcó la fe de Isaac cuando lo llevó a la montaña y lo iba a dar por sacrificio. Y lo marcó, ¿por qué? Porque sabemos acerca de la historia. Abraham no escribió la Biblia. Isaac le contó a los hijos y los hijos contaron a sus hijos. Pues lo que nosotros leemos en la palabra es la versión de Isaac. De Isaac escuchó que su padre dijo, Dios es el proveedor. Isaac aprendió de su padre. Un ejemplo más claro, en Primera y Segunda de Reyes encontramos a Elías y Eliseo, ¿verdad? Les comenté en el inicio. Elías, en el verso 17 de Primera de Reyes, él resucita el hijo de la mujer Senepta. Pero en el 14 de Segunda de Reyes, Eliseo hace lo mismo con el hijo de la mujer Sunema. ¿Por qué? Porque Eliseo aprendió de su padre que cuando un niño de alguien quien te ha ayudado muere, tú te extiendes sobre ellos, tú soplas vida, tú haces lo que hizo el papá. Y cuando no te funciona la primera vez, porque a Eliseo no le funcionó la primera vez, ¿qué hizo? Él se quitó, se calentó y lo hizo otra vez. ¿Por qué? Porque el papá lo había hecho. Porque el papá espiritual lo había marcado. Cuando tus hijos ven lo que tú haces y no les funciona, ¿qué van a hacer? Ellos no se van a dar por vencido. Ellos van a decir, no, mi papá seguía. Mi papá no se daba por vencido. Mi papá no se callaba. Mi papá no era encorrido. No, mi papá, él hubiera hecho esto. Se paró en fe y se fue más allá. Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías, porque fue marcado por su padre. Dios lo llamó, pero fue marcado y sabía que Dios lo podía hacer. Por eso él no se quedó atrás. Nosotros marcamos la fe por nuestras acciones. Pero ¿cómo comenzamos? Un día a la vez. Tú no tienes que ser la persona más espiritual del mundo. No tienes que ser el mejor predicador o el más estudiado en tu devocional. Lo que tú tienes que hacer es ser el mejor hombre de fe que tú puedes ser hoy. No te preocupes de mañana, no te preocupes de ayer. Sé la mejor persona de fe que tú puedes ser hoy mismo. Y hacerlo mañana otra vez cuando te levantes. Hoy voy a ser la mejor persona de fe. Hoy voy a hacer mi devocional. Si no fallas un día, no te preocupes. Sigue adelante. Lo voy a hacer en este momento. No te des por vencido. Cada día es una nueva batalla y ningún día se va a hacer fácil. Lo que tú tienes que hacer es intentarlo vez tras vez tras vez. Porque eso también les enseña a tus hijos. Eso también es un llamado de Dios, es un don de Dios. No permites que nada te detenga. Hasta Jesús mismo nos dice, Lucas 9:23. Entonces le dijo a la multitud, entonces Jesús te dice a ti, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día, no solo una vez por la vida, cada día. Cada día tenemos que tomar la cruz y seguirlo a Él. Cada día tenemos que intentar. Cada día tenemos que darle el segundo intento. No pares, no des por vencido, no dejes que nada te desmotive. Sigue intentando, sigue tocando la puerta. Tienes que vivir tu fe, pero también tienes que enseñar. Tienes que ser tu altar familiar. Y de pronto no todo el tiempo tenemos un guía para hacerlo. Pero es tan importante enseñar lo que tú has aprendido.
Como dije antes, tú no tienes que ser la persona más estudiada para hacerlo. Simplemente tienes que compartir lo que tú sabes. Porque muchas veces no podemos aprender todo por el observar, por ver cómo lo hacen. Yo tengo un amigo que me contó una vez que él tuvo un problemita cuando estaba en la primaria. Les estaban enseñando los colores. Decían, este es red, este es azul, blue, sorry. This is blue, this is red, this is yellow. Él dijo, that's not yellow, eso no es yellow. Yellow is what's outside. Yellow es lo que está afuera. Él había aprendido hielo en español, que es el hielo de la nieve. Pero le estaban enseñando hielo en inglés, que es el color. No todo lo podemos aprender por el escuchar, ni tampoco por simplemente verlo en otro. Cuando asumimos que mi papá lo hace por esta razón, no lo entendemos plenamente. Tiene que ser explicado. Hijo, hay una diferencia entre el inglés y el español. Yellow en inglés es amarillo en español. Hielo en español es ice en inglés. Libre lecciones de inglés y español, con gusto. Tenemos que ser intencional y enseñar. Hay veces que son cosas tan simples, tan fáciles, que nosotros pensamos que cualquiera lo sabe, pero tus hijos no lo saben. De pronto no saben que el pueblo de Israel era un reino antiguo y que Jesús era un judío israelita. Muchos no lo saben, pero enséñales lo que tú has aprendido, aunque sea imperfecto, hasta cuando sea incorrecto también. ¿Por qué? Porque de pronto, no papá, eso está incorrecto. El otro día estábamos hablando acerca de Herodes en el devoción en la mañana y nos preguntaban, Herodes Antipas es el mismo Herodes de Antipas, es el mismo Herodes que mató a los niños. No, no es el mismo Herodes. Son dos diferentes, pero no teníamos la respuesta en el momento. Pero ahora explorando, encontramos, no es la misma persona. Herodes Antipas es el hijo de Herodes el Grande. Bueno, eso es ya historia. Sigamos. Listo. Hacemos tiempo con Dios en nuestro altar familiar. Seamos intencionales, tomamos el tiempo de hacerlo. Porque así como le damos tiempo a nuestra familia de compartir, de jugar fútbol, damos tiempo de calidad con Dios, con nuestros hijos. Amén. Amén. Y tenemos que marcar su visión. Porque Dios conoce los planes que tiene para cada uno de nosotros. Nos dice en Jeremías 29:11. Dios sabe los planes que Él tiene para ti, como un padre, como una madre, como un líder, pero también sabe los planes que Él tiene para sus hijos. Y cuando Dios te llama a ti, no solo te llama a ti, llama a ti y tu casa. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él llama a toda la familia. Él ministra en cada uno, pero es de nosotros de darles, impartirles la visión que Dios les ha dado. Joel capítulo 2, verso 28 dice lo siguiente: entonces después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Dios habla a cada generación. Y nosotros como padres tenemos que marcar: hijo, tú eres un profeta, tú eres un salmista. Tus hijos serán mucho más allá que eso. Tus hijos van a predicar, van a compartir. Me impacta algo. La semana pasada estábamos en el tiempo de ayuno aquí en la iglesia a las 6 de la mañana. Y estábamos hablando con Milton y Milton nos compartía que el hijo es el salmista. Él le llamaba así salmista. Pero es verdad, es un salmista ahora. Pero Milton le marcó, le dio la visión desde antes. Lo inspiró. Así tú también, marca la generación. Marca a tus hijos, márcalos para que ellos también conozcan
que ellos van a ser un padre después, que ellos también van a marcar la próxima generación. Marca a tus discípulos como líderes, no solo como atendientes de tu célula. Van a ser más allá, van a crecer más allá, porque Dios no solo te llama a ti, llama a la próxima generación también. Y es tan importante porque no es lo que le vamos a dejar a los niños que los va a marcar y los va a hacer grandes. Tú puedes ser muy rico, tener casa linda, tener carro lindo, dejar todo eso a tus hijos, pero eso no los va a hacer grandes, porque eso fácilmente lo pueden gastar en un fin de semana, rápido, como hemos visto, como muchos hijos de ricos han hecho. No es lo que tú le dejas a ellos que los marca, es lo que tú dejas dentro de ellos que los marca. Las experiencias, la sabiduría, la pasión. Un hijo que es marcado por un padre no se puede comparar. Mi padre fue marcado por mi abuelo. Fue marcado para ser un pastor, un líder, un hombre de fe grandísimo. Mi padre me ha marcado y me ha dado visión y ha profetizado sobre la familia y lo sigue haciendo, pero porque aprendió eso de su padre. Y hoy yo quiero que ustedes escuchen algunas de sus palabras. Sonido, por favor, lo pueden poner de nuevo. Apaga la música. Y lo pueden poner de nuevo. Yo deseo, como te hago, él, cuando ya se va a quedar también, yo deseo que Dios lo bendiga, que encuentre también su esposa, que ame a Dios y que lo ame a él. Y así también todos los nietos que no se han casado, también yo deseo que tengan bendiciones, que la cebra ya encuentre esposo. Pero bueno es que conozcan al Señor, que amen al Señor y que las amen a Él también. Eso es lo más feliz. Porque la riqueza, eso viene por añadidura. Dios lo bendice en todas las áreas de la vida, porque la vida es el primero busca el reino de Dios de justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. También saludos para aquellos nietos que todavía tan pequeñitos que no me han conocido bien, y para los hijos de ellos que van a venir que no me conocieron. Ellos se van a enseñar siempre el camino de Dios, el camino de la salvación. Les deseo bendiciones para ellos también, porque esta hermana vino en una cadena. Vamos, vienen los nietos, bisnietos, tataranietos, y esos, si no me conocieron, yo deseo bendiciones para ellos. Amén y amén. Amén, abuelo. Bien. Tan sabio, mi abuelo. Ya está con el Señor. Pero él me marcó a mí, marcó a mi padre, marcó a los nietos, marcó a la próxima generación. Su visión era de mucho más allá. Lo que tú estás sembrando en tus hijos hoy, lo que tú siembras en tus discípulos hoy, no se queda en una generación, no se queda en solo una persona. Tú no sabes cuán lejos las palabras que tú compartiste van a llegar. Hoy nosotros predicamos de tarjetas que se escribió de un padre a un hijo 2000 años atrás, que por generación en generación se compartieron, se valoraron, se apreciaron y hoy marcan nuestras vidas. Hoy Dios te llama a ti a ser un padre espiritual,
un reflejo del Padre Celestial. Es una obra maestra que Él hará en ti. Un milagro que tú vas a ver sobrenaturalmente cuando tus hijos crezcan y ellos comienzan a hacer el mismo proceso. Por eso hoy yo te voy a invitar de hacer una oración conmigo, porque yo sé que Dios quiere bendecir a las casas y los hogares, pero tenemos que tomar acción. Lo primero que tenemos que hacer es dar nuestra vida a Jesús, porque cuando Jesús entra en nuestras vidas es cuando todo lo que hoy vivimos o lo que hoy compartimos lo puedes comenzar a vivir. Sin Jesús es imposible. Mi abuelo era un niño que fue abandonado desde niño. Muchas heridas, muchas cicatrices, muchas debilidades. No era perfecto, pero Dios hizo un milagro en él, porque un día él hizo una confesión de fe y lo creó y lo vivió y siguió los caminos de Jesús. Por eso hoy yo puedo confesar y decir el ejemplo que me dio mi abuelo. Mi papá a los 15 años dio su vida a Jesús y lo marcó, lo hizo diferente. Cuando vino a vivir aquí en Estados Unidos, que fácilmente se podía perder, las personas a su alrededor no querían nada con Dios, pero él se encerraba en el cuarto y oraba en el baño, y oraba y buscaba la presencia de Dios. Y hoy nosotros estamos aquí por fruto de un muchacho que se encerró en la puerta y oraba a Dios. ¿Cuántas personas, cuántas cosas Dios quiere hacer en tu vida? Porque tú le das tu vida a Jesús hoy. ¿Cuántas cosas Dios puede cambiar? Porque lo he visto en la vida de persona tras persona. Hoy lo primero que tenemos que hacer es entregar nuestra vida a Jesús completamente. Segundo, tenemos que darle tiempo a Dios con nuestra familia. Si no has hecho tu altar familiar, no le has apartado el tiempo, es tan importante. Las palabras que comparte mi abuelo no son palabras que él solo las dijo una vez en video y ya. Lo decía cada vez que nos reuníamos, cada vez que estábamos en la sala. Tengo tantos videos de sus palabras sabias, porque él fue intencional. Dale tiempo a Dios con tu familia y sé intencional.